Teóricamente ya se ve. ¿Se ve? Teóricamente ya se oye. Se oye. La teoría funciona. ¿Se oye bien con la mascarilla? Esto es solo para recordarles que se pongan la mascarilla, por favor, que la mascarilla es importante. Yo me la voy a quitar porque estoy en el estudio, perdón, estoy ahora oyéndome al doble. Esto es alucinante. Ya, pequeño error tenía yo puesto en otra pestaña del Chrome, tenía yo puesto YouTube, entonces me empecé a oír doble. Ok, estamos empezando, estamos arrancando. Pónganse la mascarilla, por favor. Me la quito yo porque en el estudio, para variar, no hay absolutamente nadie. Si alguien se quiere quejar del eco, lo siento. Aquí debería haber unas espumas acústicas que no me han entregado porque DHL hizo una de las suyas. Llevo 2 días peleando con DHL y ahora ya se congeló la imagen. Bueno, entonces para eso tenemos este bonito banner que ustedes pueden ver aquí. Y podemos, mientras tanto, poner esto para empezar en un segundo más. No sé por qué tengo problemas con la cámara. Estoy un poco desesperado, se los digo la verdad, porque estaba todo funcionando bien en la prueba que hicimos hace 1 hora. Hace 1 hora funcionaba todo bien, ahora no funciona, como era de esperarse. Bueno, vamos a ver. Nada, no tenemos cámara.
Bueno, al menos tenemos la cámara de FaceTime mientras conseguimos ya hecho andar esto. Vale. Lo siento, pero de verdad estaba funcionando todo muy bien hasta ahora que empezamos. Y cuando empezamos dejó de funcionar. Bueno, a ver, lo primero, comentábamos que iba yo a hablar algo de las mascarillas y por eso tenía una mascarilla al principio, por lo siguiente, porque hemos tenido el movimiento de los antimascarillas, el líder de los antimascarillas aquí en España, que es genial, el tío es listo, es un tipo tremendo, pero es listo. Se hizo detener el otro día, como en la manifestación no se presentó prácticamente nadie, eran 4 gatos en Madrid, entonces fue a picar a la policía y la policía hizo lo que hacen los policías, saber que no son precisamente doctores en filosofía y además que no sabían el tipo de persona con el que se enfrentaban. Entonces fue a provocar a la policía cayó en la provocación y lo detuvo. El tipo gritó que la detención era ilegal, que lo era. Empezó a gritar habeas corpus como Harry Potter gritando expecto patronus. Eh, y, y lo detuvieron y entonces ahora están los vídeos por todos lados diciendo que el Juano de Arca fue detenido. Miren, es necesario, y antes de que me llenen de los comentarios, además, por favor, con comentarios bobos, que si me tapo la barba, no me tapo la barba. ¿Ustedes saben para qué es la mascarilla? Es para que el aire que uno expulsa no salga directo y le llegue a las personas que están enfrente. Si sale para atrás no pasa nada. Para eso también tiene agujeritos a los lados la mascarilla, el aire tiene que salir. Pero el chiste es que no salga hacia adelante. El grupo antimascarillas es un grupo de lo más abigarrado que no es forzosamente antimascarillas. La parte antimascarillas es la más boba de todos, porque hay una pequeña lista de quienes ya se volvió, ¿verdad? Vamos a usar la FaceTime y luego veremos si podemos resolverlo de alguna manera. Bueno, hay muchísimos trabajadores que usan mascarillas, muchísimos trabajadores, y si todos ellos estuvieran sufriendo hipoxia, falta de oxígeno, sería lo más grave del mundo. Trabajadores de la salud, trabajadores de la atención en el hogar, de la construcción, de la industria o la investigación química, biológica, microbiológica, etcétera, especialistas en uñas, manipuladores de equipaje en aeropuertos y otros transportes, fumigadores, carpinteros, trabajadores de la industria de los alimentos, todos los que trabajan con tornos, fresadoras, amoladoras, esmeriladoras, lijas, etcétera, investigadores forenses que no pueden ir y escupirle al material, a las evidencias en una investigación forense, personal que hace limpieza de materiales peligrosos, personal de funerarias, personal de fabricación de dispositivos médicos y medicamentos, todos ellos usan mascarillas. ¿Usted cree, cómo es posible creer que algunos que ellos vivirían en la hipoxia permanente, que vivirían sin oxígeno? Es totalmente ridículo. Pero en el movimiento antimascarillas han estado entrando gente del movimiento antivacunas, que por cierto el líder los odia, entonces ya hay bronca entre ellos, porque los antivacunas están enojadísimos de que los quiere echar del movimiento este personaje. Están los de QAnon. No sé por qué en España ahora se han reproducido los de QAnon, que es una secta y una conspiranoia meramente estadounidenses, porque se basa en la idea de que Donald Trump es el salvador del mundo, porque Donald Trump está evitando que los demócratas, que son en realidad una secta satánica que trafica con niños, se apoderen de Estados Unidos. Es una de las locuras más grandes, pero la secta QAnon está metida. Están metidos los viejos conspiranoicos de los Illuminati, de los reptilianos, de todo el mundo. Están todos ellos metidos, y Rafa Pal y Miguel Celades Rex y toda esta banda. Es necesario hablar, todo el mundo es necesario que hable respecto de los antimascarillas y las tonterías que están diciendo. De cómo sabemos, porque sabemos que el virus es perfectamente natural y es un virus más que se traslada de los animales a los seres humanos, como ha pasado con montones de virus en el pasado, y de bacterias. No es una infección zoonótica, pero no todo lo que cuentan es absurdo, pero la conspiranoia funciona porque usan evidencias circunstanciales que interpretan de maneras
alambicadas, se interpretan siempre para su conveniencia. Recordemos que en los juicios no se admite precisamente las evidencias, las pruebas circunstanciales como única forma de determinar la culpabilidad de alguien. Si no hay pruebas contundentes, todo lo que dicen, toda la forma en que construyen su discurso, si el gobierno dijo, que si fulano dijo, que si las farmacéuticas tal y cual, es evidencia circunstancial que no tiene ninguna prueba respecto a las distintas cosas que dicen. Es decir, dicen que el virus no existe, pero que el virus sí existe. Dicen que el virus sí existe, pero fue creado en laboratorio. Dicen que sí existe, pero es un virus normal que no tiene por qué preocuparnos. Dicen que el virus sí existe, pero es gravísimo, pero que las vacunas no sirven para él. Dicen que el virus sí existe, pero es gravísimo, pero lo que le ocurre es una pócima mágica. Dicen todo y creen todo al mismo tiempo. Es como esta gente que cree que a Elvis lo mataron los comunistas, pero Elvis sigue vivo. O que Diana de Gales le mandó matar a la reina de Inglaterra, pero Diana de Gales sigue viva. Es totalmente absurdo. Bueno, es necesario hablar en contra de los antimascarillas y es necesario explicarle a la gente por qué funcionan las cosas. Yo hoy compartí en Twitter un hilo maravilloso de Javi Burgos, que es médico, que es investigador, explicando cómo se hace una vacuna, por qué se suspendió el ensayo de la vacuna de Oxford y por qué lo que se está logrando es algo maravilloso y sin precedentes, pero que tenemos que decirle a la gente que es maravilloso y sin precedentes y no dejar que se hable a ciegas, ahora sí, a ciegas respecto a lo que está pasando. Voy a comentar algunas cosas que me dicen. Esto se comporta como se le da la gana. Si la imagen llega en baja resolución es tu máquina, no es la mía, es en serio, es tu máquina. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué opinas sobre las personas que se ponen a cuarentenas argumentando que la gente se morirá de hambre si no se le permite trabajar? Es que es cierto, la gente se puede morir de hambre si no le permite trabajar. Por eso los países serios, los países sensatos, han hecho programas de apoyo para repartir recursos para que la gente se pueda quedar en su casa en cuarentena. Esto se ha hecho con los ERTES, por ejemplo, los expedientes reguladores de empleo temporales en España, con los cheques de apoyo en Estados Unidos, muy limitados, pero se ha hecho en Canadá, en Francia, en Alemania, en todos lados. Donde no se ha hecho es en lugares como México, y es una vergüenza que esté reuniendo dinero de una manera increíble López Obrador y no esté usando nada para subsanar a las personas que se han quedado sin empleo, que son muchísimas, y a las personas que tienen que salir a trabajar porque si no se mueren de hambre. Es alucinante e increíble. Que Trump sabía lo del COVID, se lo dijo el periodista del Watergate, sí. Lo sabía desde el principio, sabía, como sabíamos todos, que la pandemia podía ser grave, pero lo minimizó y dijo que para él lo mejor era minimizarla. A ver, ¿qué me están diciendo? ¿Qué opino de la obra de Michael Shermer? Es buena, yo creo que es recomendable leerlo, no soy extremadamente fan de él, pero no me parece inadecuada. La acción de un paro, pues, túneles donde adoraban a diosas masónicas, no, los masones no tienen dioses, los masones era una especie de mutualidad que ahora es bastante ridícula, pero ¿qué me parece que en América Latina se esté permitiendo el uso del dióxido de cloro como alternativa médica legal? Aterrador. Absolutamente aterrador. Mientras estamos en este streaming, en este momento en Austria, Andreas Kalker está dando un seminario a 30 personas que pagaron cada una 700 euros para oírlo rebuznar durante un par de horas. O sea, hoy se está metiendo 21,000 euros. Él no está en esto por el negocio, pero hoy se mete 21,000 euros al bolsillo. Es necesario difundir en los países latinoamericanos por qué no funciona esto. Pocos días antes que en Bolivia que el Senado votara favorablemente al dióxido de cloro, un grupo de bolivianos me tuvieron en un streaming a mí explicando por qué el dióxido de cloro no es una curación de absolutamente nada, porque no es, entre otras cosas, no es una sustancia que ataque en particular a un virus o a una bacteria, sino que es un biocida, es decir, mata todos los tejidos vivos que se encuentran, incluidos los humanos, y por eso tenemos tragedias como la del niño argentino de 5 años que acaba de morir porque sus padres le
le administraron esto. Conozco a gente que tiene dudas sobre la seguridad de la futura vacuna y no se quieren vacunar hasta que pasen unos años. ¿Cuál es la mejor forma de convencer a estas personas? Explicarles lo que Javi Burgos explica de cómo se desarrollan las 4 fases de investigación de cualquier fármaco. ¿Por qué no se ha repetido ni es posible que se repita lo de la talidomida? Tener dudas sobre la seguridad sería razonable si supieras de qué estás hablando, pero a ciegas no, porque hay que saber lo que hace la industria y las regulaciones que hay precisamente para impedir que haya nada. Esas personas lo que están haciendo es decir, si durante esos años, cuando se quieran vacunar, de aquí entonces no salen de su casa y no interactúan con nadie, bien. Pero si se contagian y contagian a otros, va a ser su culpa. Van a ser causantes de muertes que podrían ser fácilmente evitables. Es absurdo. Yo digo que confío en las autoridades que deben aprobar la vacuna siempre y cuando no estén bajo presión política. Uno de los problemas con la vacuna es que Donald Trump está exigiendo y presionando a las empresas y presionando a los organismos reguladores de Estados Unidos, como la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, para que aprueben algo para octubre, porque es su salvación para noviembre, para las elecciones de noviembre. Tienen que resistir la presión todas las organizaciones, tanto reguladoras como las empresas. ¿Qué pasó con la vacuna de Oxford? Que una persona tuvo una reacción atípica y como siempre pasa, siempre en todos los ensayos de todos los medicamentos de este mundo, se suspende el ensayo para investigar qué fue lo que pasó con esa persona. ¿Cómo veo la vacuna que ofrecerá Rusia? Me parece un cuento, no hay ni siquiera una fase 3 de experimentación y si no hay fase 3 no ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad, pero los tontos se la están comprando. Charlatanes gallando millones y graduados de ciencia en paro, este mundo está loco, pues sí, pero luego votamos por los que son anticientíficos, ¿qué quieres que hagamos? Puedes recomendarnos algo que podamos hacer en México, lo que siempre he recomendado, organizar a la gente en un partido, en una organización ciudadana transversal, es decir, sin caudillos, sin líderes, sin estar viendo quién se pone al frente, sin decirle sí señor al que se puso, al líder, al secretario general, al presidente, al que se estudió para hacer esto, sino una organización transversal donde al líder se le elija y el líder responda a las necesidades de la gente. Pero nos hemos pasado la vida haciendo partidos con líderes y con caudillitos y así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué opino del caso de Argentina, donde la gente no la dejan salir y hasta ha habido asesinados por la policía? No ha habido asesinados por la policía, por favor no digan barbaridades. Díganme si se está oyendo, díganme si se está viendo, porque de pronto se paró esto. Voy, mientras me dicen si se oye y se ve bien. Yo voy a seguir tratando de echar a andar la otra cámara, porque es la buena, pero entre tanto, pues no, vamos a seguir con la cámara del ordenador, de la computadora, que es malísima. Pero bueno, al menos eso tenemos. Bueno, en lo que echo a andar la cámara, perdón, pero estamos... Es increíble, porque tenemos toda la tecnología a nuestro alcance y resulta que lo que tenemos son cosas como esta, errores y problemas. A ver, un segundo, resolviendo problemas de cámara. Vamos a quitar esto. Bueno, a ver, voy a contestar algunas cosas que nos estuvieron preguntando y diciendo por el correo RVDSQS, el correo del Rey va Desnudo y de cosas que sabemos, donde les pedí que pues hicieran sus preguntas y así tendríamos oportunidad de ver sus preguntas con más tiempo. Entonces empezamos. Voy a comentar que tenemos una pregunta de Marcos Eduardo Rodríguez Bustos, que me pregunta si... a ver, un segundo, ya. Me pregunta, ¿qué opino sobre el gobierno de México en la actualidad? No, sobre opinar en contra a favor de un personaje, ya que esto le ocasionará mucho hate por parte de los trolls. Me dan igual los trolls. Es un desastre de gobierno, es un desastre de López Obrador, y lo que es más desastroso es que gente que antes solía estar en la izquierda, hoy esté acompañando a López Obrador y esté aplaudiéndole
todas sus atrocidades, incluido la falta de quimioterapia para niños con cáncer, incluido el hecho de que ha quitado dinero de todos lados, ha reducido el gasto público, ha reducido el gasto corriente en 75% por el resto del año, ha tomado todos los fideicomisos que había en México y ese dinero nadie sabe dónde está porque no se está usando ni para apoyar a la gente que se quedó sin trabajo, ni para mejorar la situación de salud. El presupuesto de salud que estaba en el presupuesto original de 2020 está subejercido, es aterrador. Y lo más aterrador, insisto, es que una gente que se supone que es de izquierda esté aplaudiendo y apoyando esto. ¿Cómo creo que el mundo logrará sobreponerse a la pandemia o cómo será la nueva normalidad? ¿Qué sé yo? ¿Cómo voy a saberlo? Nadie lo sabe. Lo que sé es que nos vamos a sobreponer porque de peores hemos salido. El fin del mundo no se acerca. Y que me platicara un poco sobre usted, sus inicios, su estancia en España, su afición por la dimensión desconocida, su familia y vida diaria. Si tienes unos 3 meses, te cuento todo. Bueno, no, a ver, yo estoy en España por motivos puramente personales, no pasó absolutamente nada en ese sentido, decidí mudarme. Mi afición por la dimensión desconocida, mira, traje la camiseta de la dimensión desconocida por contar esto. Cuando yo era muy pequeño, estaba en televisión La Dimensión Desconocida, así se llamaba The Twilight Zone en México, creo que tuvo otros nombres en otros países hispanoparlantes. Y las historias que eran maravillosas, eran absolutamente espectaculares las historias que se contaban en ese programa de televisión de 21 minutos, 3 actos de 7 minutos, como es la televisión clásica. Y yo lo hallaba alucinante, veía yo escrito por fulano tal, escrito por Frederick Brown y escrito por Ray Bradbury. Y un día, como a los 12 años de edad, en una librería, vi un libro de alguno de estos autores, creo que era Frederick Brown, pero igual me lo estoy inventando. Y dije, pues maravilloso, compré el libro y dije, estos señores escriben en papel, no solamente escriben para la televisión. Hoy debe ser un oficio muy bonito contar cosas escribiendo. Y esa fue mi entrada a la literatura y esa fue mi entrada al uso de la escritura como forma de comunicación, tanto en la ficción como en la no ficción. Entonces, yo soy la primera generación criada por la televisión, porque me enchufaban una frente de la televisión todas las tardes cuando ya no tenía tarea, y veía una televisión a pasto hasta que mamá acababa de trabajar. Yo, hijo de madre soltera, y ella trabajaba, y yo vivía enchufado frente a la tele, viendo de todo, dibujos animados y todo demás. Y hasta la noche que me quedaba yo a ver La Dimensión Desconocida y La Hora de Alfred Hitchcock y Un Paso al Más Allá y Rumbo a lo Desconocido y todas estas series de policía y ciencia ficción. Soy la primera generación creada por la televisión y yo llegué a la literatura por la televisión. Así que cuando me dicen que la televisión aleja de la literatura, yo siento que están hablando de mala televisión. Bueno, Víctor Santiago, sigo ahora vuelvo a los comentarios, ¿vale? Víctor Santiago, ¿cómo puedo saber si un músico es bueno o no? ¿Existen parámetros para poder medirlos? ¿Los podemos escuchar en diferentes géneros musicales? A ver, si es bueno que te guste, solo lo sabes oyéndolo. Si hay parámetros técnicos para saber si un guitarrista es un buen guitarrista, es decir, que no falle notas, que tenga una determinada velocidad, que tenga una limpieza en la ejecución, y lo mismo vale para el violín, el oboe, el violonchelo, lo que sea. Si un buen músico es un músico eficiente técnicamente, como decía Tommy Emmanuel, el maravilloso guitarrista australiano, cuando aprendes una canción, lo que aprendes son movimientos musculares. Un buen músico es un músico que controla sus músculos de la respiración y de las manos y de lo que se necesite, en su caso, para interpretar correctamente su instrumento. Y si le das una partitura, puede interpretar todas las notas a los ritmos, en los tiempos correctos, con la duración correcta, etc. Eso no quiere decir que sean buenos músicos, quiere decir que son músicos buenos. Pero un buen músico es aquel que entra en los terrenos de la subjetividad y entonces lo que para mí es un gran músico, para otras personas es absolutamente inaceptable. Y eso no se puede saber, eso es un elemento absolutamente subjetivo. Y más en algunos terrenos como la composición o las letras, que en el rock en México siempre he dicho que son el gran ausente, y no crean, en general en América Latina, en el mundo hispanoparlante, con 4 o 5 excepciones, las letras son lamentables, habiendo grandes músicos. Pero entonces es lo único que se puede comentar.
Dora de la Cruz me pide que hable sobre Brahma Kumaris. Mira, Brahma Kumaris es un gran negocio de meditación que tiene muchos escándalos sexuales metidos detrás, pero que evidentemente es un negocio que se presenta como una escuela de meditación. Sí se presentan así todas, pero es un negocio de gente que pone un centro, pone su casa como si fuera un centro y le saca dinero a otros para pagarse la hipoteca y cosas por el estilo. Y antes de regresar a los comentarios de ella, me pregunta Fernando Santander, ¿qué opinas de Bob Dylan, Leonard Cohen y David Bowie? A ver, en orden. Leonard Cohen es uno de los más grandes compositores que he conocido en mi vida, aunque como persona tenía sus cosas, él ante todo era un poeta y su capacidad poética se nota en la elaboración de sus canciones. Era un músico razonable, un músico pasable, tiene cosas verdaderamente extraordinarias como el Aleluya, por poner un ejemplo, o The Future, que yo cuando salió ese disco, cuando salió el disco de The Future, yo alucinaba, yo decía, no es posible que este hombre esté escribiendo estas cosas a estas alturas. Junto con Tom Waits y Bob Dylan me parecen los tres grandes compositores, aunque hay otros muchos grandes cantautores. Bob Dylan es un referente inevitable. A mí me hubiera gustado que el Nobel de Literatura se lo hubieran dado a Leonard Cohen y no a Bob Dylan, pero entiendo perfectamente que se lo hayan dado a Bob Dylan. David Bowie nunca fue de mi gusto, no sé por qué. Sé que es un gran músico, sé que es un tipo rompedor, tiene un par de cosas que me gustan mucho, por supuesto, su Ground Control to Major Tom, ahora no me acuerdo el nombre de la canción, pero nunca fui fan de David Bowie, lo siento mucho porque sé que el tío era valioso. Y me pregunta si sería posible que suba más contenido a iVoox del Baúl Sin Fondo. Pues sí, pero de alguna forma debido al confinamiento terminó el Baúl Sin Fondo, ya nunca volví a participar en la radio, estoy esperando que otra radio me llame porque la radio sigue siendo lo que más me gusta, pero voy a tratar de subir más cosas de las que todavía tengo. Para usted, ¿cuál fue la causa de la Gran Depresión del 29? Pues un error humano, la creencia de que todo iba a funcionar perfectamente bien. ¿Cree usted que la crisis mundial por la pandemia será profunda? Ya es profunda, ya es profunda. No nos hemos dado cuenta de lo grave que es, pero ya es profunda y va a exigir mucho de nuestra parte para salir de ello. Seguimos, a ver, sigo porque ahora se pusieron a dar comentarios en grandes cantidades. Y empezar, no, oigan, no hagan metadiscusiones, no sean así, porque me meten en un lío. El optimismo patológico, Mauricio, no hay que ser realista, no optimista. La realidad es que si tú miras para atrás, a lo largo de la historia todo ha ido mejorando siempre. Si se mueren menos niños, ejecutamos a menos personas, hay menos lugares donde haya tortura, hay menos esclavitud, hay más respeto a las personas diferentes, el mundo ha mejorado, hay más comida, hay más música. Si tú miras 10.000 años de historia y ves que las cosas han ido mejorando, ¿qué tiene de irracional pensar que hay que luchar para que sigan mejorando en vez de sentarse como los agoreros del desastre y decir, es que todo va a empeorar, el mundo se está yendo a la mierda? Yo no veo razón para decir tal cosa, pero no soy para nada optimista. Simplemente el hecho real es que las cosas que están mal pueden mejorar y nada más. ¿Qué opino de Frena? No me apunto a la derecha. Frena es un movimiento de la vieja derecha mexicana, del PAN, de los tecos, de los bárbaros del norte, de toda esta gente que siempre ha querido apoderarse del país y nunca ha podido del todo. Sí, tiene su complicidad con el PRI y el PAN, pero nunca se ha podido hacer con el poder como ellos querían, ya lo he dicho en otras ocasiones. Es gente que siempre fue nostálgica de los golpes de Estado de América del Sur, que se decían, ¿cómo es posible que allá se pueda matar a todos los demócratas y a todos los izquierdosos y los torturas y los tiras de aviones y aquí no nos dejan? Gente que siempre ha sido nostálgica del golpe de Estado. Entonces no voy a apuntarme a hacer oposición con ellos, muchas gracias. ¿Qué opina el caso de Jeffrey Einstein? ¿Qué tanto creo que haya de cierto en el anillo de pedofilia de las altas esferas? No, es que, Jeffrey Epstein es un delincuente gravísimo que tuvo una serie de delitos graves de trata de menores.
De allá decir que todas las altas esferas están implicadas, empieza a jugar al QAnon. Y de eso no hay pruebas. Que Jeffrey Epstein era un tipo rico y era un tipo que se codeaba con lo mejor de una gran parte de la sociedad, es cierto. Pero eso significa que todos ellos estaban implicados en la pederastia, no pedofilia, pederastia de Jeffrey Epstein. Difícilmente. Es otra vez empezar a creer esas enormes conspiraciones en las que participan millones de personas y nadie habla nunca, ¿no? No es cierto. Creo que le falta información de México por estar fuera del país. Esa me la cuentan mucho. Le evita saber información de primera mano. ¿Por qué cree que muchos izquierdistas están de su lado? Pero es fácil decir algo cuando estás... Pues no sé qué quisiste decir. Mira, Liliana. Mucha gente de izquierda que yo conozco y que solían ser mis amigos y que ahora me tienen bloqueado, están con López Obrador porque creen que algo bueno puede salir de allí. Porque cada uno en el pequeño espacio que le han dado cree que está haciendo la revolución. Cuando Pedro Miguel le recriminé que me hubiera bloqueado el envío de una petición a López Obrador para que no nombrara a Elena Álvarez Bulla en el CONACYT, una petición donde participaron 2,000 académicos, científicos, investigadores, profesores, alumnos y divulgadores mexicanos, y tratamos de llegar a López Obrador y encontramos que le habían puesto un obstáculo enfrente. Yo traté de llegar a López Obrador por varios caminos y uno de ellos fue Pedro Miguel, alguien en cuyas publicaciones yo escribí sin cobrar porque luchábamos por un México mejor, según yo al menos. Y cuando finalmente se lo pude recriminar a Pedro Miguel, me dijo es que estaba yo ocupado haciendo otras cosas. Digo, algo más importante que la ciencia de un país que necesita ciencia. Estabas muy ocupado haciendo que promoviendo al partido, aplaudiendo a López Obrador. Mucha gente de izquierda cree que está haciendo bien, pero yo siento que están haciendo mal. Siento que deberían estar protestando hoy por lo de la Guardia Nacional de ayer, por lo de los niños con cáncer, por la violencia contra las mujeres. Y que me digan que es que me falta información. No, si no falta, en este mundo ya no falta información. Y así como tú opinas sobre Europa o sobre Trump o sobre Boris Johnson, porque tenemos una información que nunca habíamos tenido antes, tengo suficiente información de México para decir que está en una situación muy grave el país y que es una desgracia que sean sus cómplices personas que estaban en la izquierda, que francamente me horroriza. La dimensión desconocida se parece un poco a Black Mirror en Netflix, sí, pero era más optimista. Veía el mundo como podía ser, como podía ser bueno. Black Mirror va a la depresión y a la desesperación, porque evidentemente es la sensación prevaleciente que estamos teniendo y con la que tenemos problemas. ¿Qué películas me han influenciado, me han gustado, marcado más? A ver, películas. No soy muy de cine. Cuando soy de cine, soy de cine, por ejemplo, los musicals. Yo soy un gran fan de todo tipo de musicals. Te puedo hablar de Fred Astaire, te puedo hablar de Sid Charisse durante horas. Pero cine que me haya impactado, el de Chaplin me impactó muchísimo. Por supuesto, Blade Runner creo que fue la primera película de ciencia ficción seria que se hizo, al menos después de 2001. Entre 2001 y Blade Runner hay una cantidad de basura de la ciencia ficción que es enorme. Recuerdo cortos, pero no estoy demasiado metido en el mundo del cine. Comento el cine, pero no es precisamente el arte con el que más relación tengo. ¿Qué opinas de la novela Forastero en Tierra Extraña? Si estás hablando de la novela de Robert Heinlein, me parece una novela excelente, me parece una novela que en el momento del hipismo y de los que empezaban a surgir los gurús fue muy importante, pero al mismo tiempo tiene algunas de las locuras de Heinlein, como su creencia de que algunas personas tenían ciertas capacidades. Heinlein era un libertario de los no enrandiano, no de los más chiflados, pero era un libertario. La novela me parece buenísima. Sin embargo, mi novela favorita de Robert Heinlein sigue siendo Tiempo Suficiente para Amar o Tiempo para Amar, Time Enough for Love. Me parece una novela espectacular, me parece una gran novela Río, además, que incluye 3 pequeñas novelas. Es un tocho de este tamaño que incluye 3 novelas con momentos de la vida de Lazarus Long. Me parece probablemente su obra mejor, junto con una que me parece lo más socialista del mundo, que a muchos les horrorice,
que es La luna es una cruel amante. ¿Qué opinas de la filosofía? ¿Qué te parece que critique a la ciencia? Opino, nuevo, lo voy a decir 1000 veces, a ver si a la 1001 lo entiende. La filosofía es importante porque todos filosofamos. La filosofía es la forma en la que especulamos con la realidad, nos hacemos preguntas. Finalmente, Bertrand Russell, por ejemplo, decía que la filosofía solo servía para hacerse preguntas. Y pues, claro, cada vez el espacio de la filosofía es más pequeñito, porque las preguntas que se hace la ciencia las responde la ciencia y la filosofía le queda cada vez un espacio más estrecho. Pero yo creo que la filosofía es importante, la que hacemos todos nosotros. Como carrera, como profesión, como soy licenciado en filosofía y por lo tanto pienso mejor que tú, no la acepto. Que los filósofos critiquen a la ciencia me parece de locos. Es como los alquimistas criticando la química o los homeópatas criticando la medicina. Estás en una disciplina que no tiene un criterio de verdad. Estás en una disciplina donde no existe ninguna aproximación empírica que te pueda decir qué filósofo tiene o no razón. Estás en una disciplina en la que no hay un solo filósofo que esté equivocado. O no hay forma de demostrar que un filósofo esté equivocado. Y criticas a la única disciplina que ha logrado establecer un mecanismo mediante el cual puedes adquirir conocimiento certero, donde puedes saber si el agua está hecha de caspa de gnomo y mocos de hada o de hidrógeno y oxígeno. Porque hay pruebas para hacerlo, entonces puedes determinar con absoluta certeza y cualquiera con las herramientas necesarias puede determinar con absoluta certeza que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Tienes esa disciplina maravillosa que nos ha permitido cambiarlo todo y tienes a unos señores que proceden de una disciplina que prácticamente no ha cambiado nada en el sentido de la manipulación física de la realidad, no que no hayan tenido corrientes de pensamiento que han sido muchas veces magníficas y muchas veces lamentables, porque toda acción política se sustenta finalmente en una corriente filosófica y hay acciones políticas de las más despreciables, incluido el nazismo, que vengan a criticar a la ciencia. Me mata de la risa, de verdad. ¿Y viste la película Aguas Oscuras estrenada en Amazon? No. El PFA y el teflón no tengo idea, no tengo información suficiente. Me salta esto, así que les ofrezco una disculpa si no voy tan rápido como quiero. Crees que se va hasta el final y vamos con calma, es que van ustedes a toda velocidad. ¿Le gusta o encuentra algún mérito a la música de Miguel Bosé? Yo no, pero entiendo que sea un pop que a mucha gente le gusta y me parece muy bien. ¿Qué piensa sobre la meditación? Insisto, no está definida de una manera que pueda ser sometida a pruebas. Sabemos que alguien está meditando cuando nos dice que está meditando. No existe una forma de saber que alguien está meditando. Y por lo tanto, todo lo que se le atribuye es lo que le atribuye a la persona que dice, ay, te bajó el ritmo alfa del electroencefalograma, es que estoy meditando. Ya, sí, hombre. Vi tu video sobre la monarquía, creo que decías que en España no nos podíamos quejar porque básicamente éramos una república monárquica. Tras lo que ha pasado con el rey, ¿sigues opinando lo mismo? Sí, sigo opinando exactamente lo mismo. La corrupción, si es que hay corrupción por parte del rey, la podríamos tener con un presidente. Sigue no teniendo ningún poder el rey. Que su yerno está en la cárcel, que Urdangarín está en la cárcel, tíos. A ver si nos ubicamos. El rey no tiene ningún poder, tiene un cierto ascendente, pero que no es determinante. Y lo que ha pasado con el rey hasta ahora es que al parecer cobró unas comisiones. ¿Es legal? ¿Es ilegal? No sé, no hay ni siquiera abierta una causa, pero hay mucha gente que ya lo está condenando, porque tú sabes que la presunción de inocencia está muy bien para los raperos que defienden a ETA, pero no para el rey, es absurdo. Presunción de inocencia vale para todos. Space Oddity es la canción de Bowie. Gracias por comentarios. ¿Cómo convences a un negacionista que está mal? A un negacionista convencido, no lo convenzo que está mal. Utilizo mi distancia de seguridad. Las personas tenemos que tener una distancia de seguridad de 1 metro, 2 metros por la COVID-19, la enfermedad COVID-19. De los negacionistas, 20, 30 metros es bueno. 1,5 kilómetros es la mejor distancia de seguridad. Mauricio, me llamo Jairo, soy de América Central. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al momento de enterarse de cuestiones como la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética?
Aplaudí hasta despellejarme las manos. Nunca fui marxista, nunca fui defensor. Quizás a los 13 años decía yo que bueno, es que en la Unión Soviética por lo menos la gente come. No me enteraba, yo enterado que para que algunos comieran habían matado de hambre a otros. Pero ya para cuando cayó el muro era clarísimo que lo que teníamos era un régimen principalmente autoritario, que aunque tuviera algunas cosas positivas, porque no hay régimen que no tenga cosas positivas, el chiste es que tenemos que analizarlo en su conjunto para ver si es más lo positivo que lo negativo. No vale solo agarrarse de una cosa. Es que en Cuba estudian todos. Pues sí, en Cuba estudian todos y está muy bien. Y todos son pioneritos, entonces vamos a equilibrar las cosas. Cuando cayó el muro, sabíamos que era la oportunidad de que llegara la libertad a un gran número de seres humanos que habían estado privados de ella. Los seres humanos que habían luchado allá en Checoslovaquia con la primavera de Praga, que habían luchado en Hungría con los levantamientos del 56, que habían luchado en Polonia. Lo que pasa es que en Polonia además metieron mano otras fuerzas que sabemos bien, fundamentalmente el Papa Wojtyła, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Pero el sistema no se podía sostener, era absolutamente insostenible. Lástima que la libertad no llegó, por lo menos a Rusia no ha llegado, se cambió de una dictadura a otra, como había pasado antes. El comunismo, Stalin y Lenin, Stalin y los siguientes secretarios generales, en esencia funcionaban igual que los zares. Y Putin funciona igual que los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética y que los zares. Es la misma estructura, es el mismo esquema. Entonces, yo siempre he sentido que el autoritarismo es un enemigo importante, tan importante como el hambre, la enfermedad y una serie de cosas, y que no vale pagar libertades con derechos ni pagar derechos con libertades. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que lo que propongo es especialmente difícil. Pues sí, por supuesto que es difícil, pero si te vas a lo fácil, entonces China es maravillosa, porque en China se está acabando con la pobreza, en China se tiene una potencia económica enorme, simple y sencillamente que toda tu vida social está controlada por el reconocimiento facial. Perdón, pero a mí me parece un precio muy alto a pagar. ¿Conoces algún libertariano sensato? Sí, por ejemplo, Heinlein es un libertariano sensato. Cuando era el libertariano Neil Peart, el baterista de Rush, lo era desde un punto de vista razonablemente lógico. De hecho, hay un socialismo libertario, un socialismo que defiende las libertades. Yo me definí muchas veces como el socialista libertario, porque creo que las libertades individuales son esenciales. No puedes tener una sociedad libre si tienes ciudadanos esclavos. Cada individuo tiene que ser libre. Pero lo malo de definirte como socialista libertario es que te empiezan a confundir con los hijos de Ayn Rand. Y eso es gravísimo. Entonces, yo trato a veces ya de definirme como comunista y libertario. Pero sí hay libertarianos sensatos, y no todos son como Gloria Álvarez y Rayo. De hecho, el chico de Spanish Libertarian que me entrevistó, que está en YouTube la entrevista, era razonable. O sea, obviamente tenemos puntos de vista muy distintos en muchas cosas, pero se puede uno sentar a hablar con gente así e incluso llegar a puntos en común que son muy relevantes. Así que tampoco soy del plan de detestar a alguien porque se dice libertario o libertariano. No, un segundo. Perdón, pero llevo 46 minutos rebuznando. ¿Viste? ¿Estás familiarizado con la obra de Mario Bunge? Sí, de hecho, alguna vez cené con Mario Bunge. Lo llevamos a México a dar una charla en la Facultad de Psicología cuando estábamos fundando la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Y cené con Mario Bunge y nos peleamos porque yo fumaba y él no quería que yo fumara. Su trabajo contra las pseudociencias. ¿Crees que las ciencias humanas puedan abandonar sus rezagos pseudocientíficos? Eso creo y eso veo. La sociología es cada vez más cuantitativa. La antropología es cada vez más biología y historiografía y recurso a los datos. Ya no es solo ir y convivir con un grupo indígena y sacar conclusiones chifladas como lo hacía Margaret Mead cuando le vieron la cara a las chicas, creo que fue en Tahití. Creo que en Tahití, en algunas islas del Pacífico Sur, le vieron la cara a Margaret Mead contándole unas historias maravillosas sobre la vida sexual de las chicas de esas sociedades y la trolearon a gusto. Creo que cada vez más las disciplinas sociales tienen
una tendencia a volverse más científicas. Permítanme un segundo, no tarda. Continuamos. La única cultura es cultura humana. Sin embargo, la apropiación cultural suele referirse al uso de elementos de una cultura sin dar créditos a esta. ¿Y qué? ¿Por qué tiene uno que dar créditos a una cultura? No lo entiendo. A ver, si yo utilizo una progresión armónica que utilizó Bach, ¿tengo que glorificar a la cultura alemana por eso? No lo entiendo. Es decir, cuando yo echo mano del blues, ¿cuál es la cultura que genera el blues? ¿Los esclavos? No. Ya vimos en mi video de blues que no, que el blues es un producto de hombres y mujeres libres, con otros problemas. ¿Cuál es la cultura? La cultura negra, no, perdóname, hay muchas culturas negras, no hay una sola cultura negra homogénea y tersa. Si yo utilizo elementos del blues, y lo hago en el rock constantemente, no echa mano de la escala pentatónica del blues para todo, tiene que ir dando crédito, y estas tres notas se las copia Robert Johnson, y este bending en si bemol es de B.B. King. No es cierto. Es reducir la experiencia humana a una competencia nuevamente de compartimientos estancos, donde yo estoy trayendo de allá algo para mí, y entonces tengo que darle reconocimiento como si estuviera yo plagiando una novela. No es así. La cultura es una corriente en la que se mezcla todo continuamente, no vienen tubitos, es una ola humana. Entonces, yo sigo, esta idea de la apropiación cultural me sigue pareciendo terrible porque pretende separar a seres humanos que son iguales. ¿Qué opina lo que decía José Luis San Pedro? Si me lo preguntaste, creo que también, sí, por el correo electrónico. José Luis San Pedro decía que el capitalismo está agotado como sistema. Seguro. Y lo dijo Carlos Marx y Federico Engels, lo dijeron hacia 1862, si mal no recuerdo. Y luego lo ha dicho un montón de gente todo el tiempo. Yo incluso vuelvo a decirlo, yo no soy procapitalista. Si alguien tiene una idea mejor, el capitalismo funciona muy mal, el capitalismo está lleno de defectos, está lleno de injusticias, facilita las injusticias, provoca unas desigualdades que luchar contra ellas requiere tener el poder y tener mucho poder como socialdemócrata cuando llegas para equilibrar las desigualdades, favorece la pobreza, favorece la depredación, es muy enemigo de la solidaridad. O sea, yo no soy defensor del capitalismo, pero ¿cuál es la opción? Es decir, yo estoy a favor de reformar, regular, controlar, ponerle riendas al capitalismo y aprovechar sus ventajas, tratando de contrarrestar sus desventajas, porque no veo opción. Si alguien me da una buena opción, quizás la consideraría yo y me pondría de su lado. La única opción que se ha ofrecido es la opción de la propiedad social de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía. 2 puntos, no funciona. No funciona. Ojalá funcionara, qué bonito sería que funcionara, pero no funciona. Luego entonces, no funciona en ningún país a lo largo de casi 100 años que ha habido experimentos con las ideas de Marx y Engels, pues no funciona. Mientras no haya otra opción, no me queda otra opción que, como socialdemócrata, decir que el capitalismo, el mercado, debe ser controlado por la sociedad como se controla el tráfico, porque ninguno de los que hablan del queremos un mercado totalmente libre, esos, si mañana quitas todos los reglamentos de tránsito y dejas que la gente ande como se le dé la gana y empiece a tener accidentes y atropella a otros sin consecuencias, verás cómo exigen una regulación del tráfico. Bueno, yo exijo una regulación del mercado también. Vísimo, dice, ¿cuál es su opinión sobre los movimientos separatistas de Escocia y el norte de Irlanda que no están de acuerdo con el Brexit? ¿Es viable un nuevo referéndum? No lo sé. Boris Johnson está cometiendo barbaridades interminables, está a punto de enfrentarse a la Unión Europea creyendo que se puede salir con la suya y no va a poder. Yo estoy en contra de todo movimiento separatista en su origen, es decir, creo que las
organismos nacionales, los estados-nación deben evolucionar hacia estados multinacionales como la Unión Europea. Siento que el Reino Unido es una gran ventaja en ese sentido. Y tiene una gran ventaja que no tienen otros países al reunir pues, a 4 naciones, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Pero Boris Johnson está impulsando el separatismo porque lo que no quieren estas personas es perder ventajas que ya tenían, ventajas que les acordaba la pertenencia a la Unión Europea. No sé hacia dónde va Boris Johnson, pero por lo que leí hoy al menos me da miedo. ¿Qué opino de Pedro Sánchez? Opino de Pedro Sánchez que no es lo mejor que tiene el Partido Socialista Obrero Español, ni de lejos, pero como presidente del partido, representando al Partido Socialista Obrero Español, es mejor que cualquiera de las opciones. No soy pro Pedro Sánchez, nunca milité, yo siempre estuve en candidaturas opuestas a la de Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista y no lo voy a negar a estas alturas, pero lo voy a defender porque las opciones son terribles. Arrimadas, Casado, Abascal y el propio Pablo Iglesias. O sea, es que por malo que fuera Pedro Sánchez, las opciones son aterradoras. Pero sí me gustaría que hubiéramos tenido resultados distintos que no hemos tenido. ¿Cuántas demandas tiene el Estado mexicano por faltas de medicinas? No sé si está enterado de la Alianza Federalista que trata de bloquear al gobierno federal. Eso le responderá a lo sucedido ayer en Chile. No, mire, a mí no me va a responder. La represión gubernamental en contra de ciudadanos desarmados que protestan, tengan o no razón, estén o no haciendo una organización contra el gobierno. Oye, todo gobierno tiene oposición. No acepto la represión gubernamental. He luchado toda mi vida contra la represión gubernamental y no voy a apoyarla ahora simplemente porque le hacen un señor con el que están aliados algunos de mis ex amigos. De ninguna manera. La cultura mongola para crear los vestuarios del episodio de Star Wars, los diseñadores nunca reconocieron de dónde sacaron la inspiración. La cultura mongola. Ya, pero tampoco se reconoció que se había utilizado la cultura japonesa para, por ejemplo, el casco de Darth Vader, para la ropa de Luke Skywalker. ¿Y qué? Las personas que se interesaron en saberlo lo saben. Las personas a las que no le interesa saberlo no es una información que los enriquezca. Se ha echado mano de la cultura mongola, se ha echado mano de la cultura mexicana. ¿Y qué? ¿En qué momento dices tú, cada vez que vas a empezar un rock and roll, y ahora, tomado de la cultura estadounidense de los años 50, me voy a hacer un rock de 2021? No tiene lógica. No, que lo reconozcas, no lo reconozcas. Mira, la moda, por favor, yo te recomiendo mucho que veas. Yo confieso, veo videos de moda, sobre todo de Karolina Zebrowska, que es una polaca maravillosa, que te cuente cómo la moda se va intercambiando constantemente y cómo, por ejemplo, la influencia japonesa en la moda del fines del siglo XIX fue importantísima, como lo fue en la pintura de Van Gogh, que se alucinaba con los grabados chinos. Y eso hay que reconocerlo. ¿Qué se hace? Se pone una notita. No entiendo cómo reconocerlo. ¿En qué hace más importantes o menos importantes a los mongoles que saben que dieron que de su cultura, no de ellos personalmente, de su cultura se dio la inspiración? So what? ¿Qué relevancia tiene? Yo sinceramente no creo que la tenga. Película Impulso Criminal, no la he visto. ¿He leído alguna obra de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke? Sí, he leído muchísimo de los dos. Leí en su momento Cantidades Navegables. Asimov siempre me pareció un buen contador de historias, pero un pésimo creador de personajes. Sus personajes siempre son planos, bidimensionales, ñoños, sin grandes complejidades, sin grandes complicaciones. La más compleja era Susan Sheldon, me parece que era la creadora de los robots, pero aún así, como no es un personaje demasiado complejo, sus problemas son bastante simplones. Eso me pasó con él. Arthur C. Clarke, el problema que tenía es que él sí era ingeniero y a veces es un poco complejo. Cita con Rana, por ejemplo, me pareció una novela majestuosa al mismo tiempo que me decía muy poquito. ¿Qué opino de la obra de Michel Foucault? Se le ha tergiversado mucho. Sí, mira, siempre dicen de los
de los filósofos que se les ha tergiversado mucho como justificación de los prejuicios de la anticiencia y el antirracionalismo, pero es una vaca sagrada. Sí, pero es un anticientífico y punto. Y lo dijo en todo momento. No pasa nada. Saludos desde Iguala. Uy, ya se me movió esto otra vez. Que si repiten muchas veces la misma pregunta, no mejora esto, ¿eh? Su opinión sobre la fisioterapia, ya que emplea métodos con la punción seca, me aterroriza. La fisioterapia tiene una función importante en la recuperación de muchas afecciones del aparato musculoesquelético, pero por tener más clientes, por sobrevivir, echan mano de cosas que no deberían echar. Yo me fui de más de un fisioterapeuta cuando he tenido problemas, gimnasio, se te lastimas una articulación o algo, pero me he ido cuando los veo, te tratan de poner estas vendajes que no sirven para nada de colorinchis y nada. ¿Cree que Donald Trump vuelva a reelegirse? No creo nada, pero deseo que no. ¿Fan de algún libertariano? No. Opinión de Paco Ignacio Taibo y su gestión del Fondo de Cultura Económica. Paco Taibo era mi amigo, mi entrañable, queridísimo amigo durante 30 años. La gestión la desconozco a fondo, pero lo poco que sé es que no es afortunada, por lo poco que sé de la gestión en sí. Lo que me molesta es que esté apoyando a López Obrador, pero no es la primera vez que se equivoca de persona. Fue mi amigo. Y por eso tampoco voy a hablar mal de él. He escuchado a Joan Born This Way y Star is Born de Lady Gaga. ¿Qué te parece obra? No he escuchado a ninguno. A Lady Gaga sí la he escuchado, pero es imposible no haberla escuchado. Me parece eficiente, me parece mejor compositora que intérprete, por cierto. Es demasiado escándalo como intérprete cuando tiene buenas canciones. Le pasaba a Prince. Prince tiene magníficas canciones que escribió, que no interpretaba él, pero su excesiva teatralidad en el escenario me lo alejó. ¿Conoces a Jiddu Krishnamurti? ¿Qué opinas? El gurú más listo de todos. Jiddu Krishnamurti fue preparado por la gente de la teosofía de Elena Blavatsky para ser un dios viviente. Y cuando pudo, se independizó y se dedicó a darle el mensaje de que él no era un dios viviente y que no había que creerle a ningún filósofo. Y entonces se convirtió en un gurú adorado por todo el mundo porque decía que no había que creerles a los gurús, que es un truco que han intentado también Jodorowsky y Paulo Coelho. Eso es maravilloso porque vivió sin dar golpe en toda su vida. Y Osho también usó este truco. No le creas a ningún filósofo, no le creas a ningún gurú. El gurú soy yo. Jiddu Krishnamurti tiene una cara más grande. Tenía más cara que los moais de la isla de Pascua. ¿Qué piensa de los libertarios que argumentan que los impuestos son un robo por parte del Estado? Ya lo he dicho. A ver, el Estado te suministra todo lo necesario para vivir y para triunfar. Te suministra seguridad con un ejército, con una policía, con unas leyes, con un reglamento de tránsito que impide que te atropellen cuando eres pequeñito. Te ofrece escuelas la mayoría de las veces. Te ofrece guarderías. Te ofrece protección alimentaria, reglamenta las cosas de modo que no te puedan dar de comer veneno y que los medicamentos sean lo más seguros posible. El Estado te da carreteras, el Estado te pone, el Estado entendido como todos votando juntos. El Estado pone la iluminación, el Estado pone a veces, si a ti no te dio educación porque eres rico y tienes educación privada, probablemente se las da a los trabajadores que contrates. Te da la seguridad de tus patentes, te da la seguridad de tus derechos de propiedad intelectual, te da la seguridad de tus secretos industriales, te da todo eso. ¿A cambio de nada? No. Si tú eres de los que más usan los beneficios de vivir en una sociedad, si tú eres el que más se aprovecha de la sociedad, tú pones más que los demás. Otros no podemos utilizar la propiedad, no podemos utilizar la educación de los trabajadores, no podemos utilizar la protección de las patentes, no podemos utilizar a la policía para que nos cuiden, no podemos utilizar el transporte, las carreteras para transportar en nuestros camiones nuestras mercancías que nos van a llenar los bolsillos haciéndonos riquísimos. Y entonces nosotros pagamos menos impuestos que los que aprovechan mejor los elementos que la sociedad ha puesto a su disposición. Es un robo. No tienes idea cómo funciona la sociedad. Crees que todo te lo dieron tus papás y no te das cuenta de lo que te ha dado
tu sociedad como ser social que eres, porque es lo que somos seres sociales, solitos en el bosque a los 20 y tantos años, cualquiera de nosotros, no dura una semana. ¿Ya? Reina Jara, un fuerte abrazo, otro para allá, para Perú. Hitler era católico. Hitler usaba el catolicismo. Nadie sabe lo que creía realmente. Al parecer era una especie de ateo, pero utilizó tanto el misticismo germánico como el catolicismo, los utilizó a fondo. Y el catolicismo se identificó mucho con el nazismo. No olvidemos que la línea de ratas, la Rat Line, para ayudar a escapar a los criminales de guerra, fue organizada desde el Vaticano. Excelente streaming, muchas felicidades, seguiremos aquí apoyando, uno que se va, por lo visto. A ver, yo creo que a las 9:30 paramos, ¿no? ¿Cómo ve el legado de Hans Rosling en su fundación Gapminder en la visión del mundo basada en datos? Hans Rosling nos hace una falta. Es uno de los tíos más inteligentes, más buenos, más importantes de los últimos años. Y no es Gapminder, es lo que ha hecho su familia con A World in Data, nuestro mundo en datos. Es tan relevante. Casi nadie puede hoy hablar de lo que está pasando en el mundo sin echar mano de algún dato de World in Data, que es resultado directo del trabajo de Hans Rosling. Nos hace tanta falta, lo echo tanto de menos. Siento que Factfulness, no sé cómo lo tradujeron al español, debería ser un libro que debería leer todo el mundo que quiera comentar su realidad, y si no, por lo menos ver el vídeo de la lavadora, de cómo la lavadora automática le abrió la puerta a la biblioteca a Hans Rosling y a su mamá. A mí me parece uno de los personajes más relevantes y más desconocidos, junto con Norman Borlaug, por cierto. ¿Por qué tanto temor con la vacuna rusa? ¿Por qué no está aprobada? ¿Por qué no se ha aprobado? Porque... esperen, porque aquí si nos voy a dejar esto para todo el rato, y no se trata de eso. Un momento. Ya. Me decían que la vacuna rusa no se ha aprobado. Dicen que la aprobó la hija de Putin. Yo no me lo creo. No, las pruebas se publican en revistas científicas para que puedan ser valoradas por otros iguales, por otros pares. ¿Cómo empezó su incursión en el pensamiento crítico? Gracias a mis profesores, fíjate. Y principalmente mis profesores, hijos o producto del exilio español. Ellos fueron los que me enseñaron. Yo había estado en una escuela, en la primaria y secundaria, donde toda rebeldía, toda opinión en contra de la autoridad era recibida con autoritarismo. Y acabaron echándome, acabaron negándome la inscripción para el primero de bachillerato. Y caí en una escuela que era del exilio español y que había sido fundada por gente del exilio español. Y allí encontré profesores que cuando hacías preguntas incómodas te decían, ¡ay, qué pregunta tan interesante! Sigue preguntando. Y tú dices, no me vas a pegar, no me vas a echar, no me vas a reñir, no me vas a sacar de clase. Que lo sabía que te echaban de clase, pero... Entonces profesores como, no sé, los recuerdo, Silvestre Cárdenas, Tomás Bilbao, Carmen Aguayo de Ciris y Ventayó, son la gente que me llevó a pensar críticamente, a empezar. ¿Qué opina de la interrupción voluntaria del embarazo? Es un derecho de la mujer. Punto. No, los seres no nacidos no tienen derechos, a menos que puedan vivir de manera viable fuera del útero materno. Cuando tienes un ser potencial, algo que puede ser un ser humano, y alguien que es un ser humano, quien tiene los principales derechos es quien ya es un ser humano, con todos los derechos reconocidos. Y ninguna mujer puede ser obligada a llevar a cabo un embarazo que no desea, y no debe ser así. Y todo argumento en contra es esencialmente religioso y moralino. Si esto se prolonga demasiado, tengo otra Coca-Cola ahí. ¿Cómo podemos parar el auge del negacionismo? Es muy peligroso el negacionismo, pero la forma de parar su auge es difundiendo información, no a los negacionistas, sino a los que oyen a los negacionistas, a su público, a la gente a la que ponen a dudar, decirle, bueno, sí, ellos dicen esto, pero mira, aparte está todo este cuerpo de datos, toda esta información, todos estos hechos, todas estas cosas relevantes que tienes que tener en cuenta.
Eh, ¿Quién será el próximo presidente de Estados Unidos y por qué? No lo sé, de verdad, no. No soy pitonizo, no soy adivino. Quiero que sea Biden, pero como lo vuelvo a repetir, si el contendiente de Donald Trump fuera un mapache sifilítico, ciego, sarnoso y sin patas ni brazos, votaría por el mapache, sin más. El mejor argumento, yo hice un pequeño gráfico al respecto en Twitter, Biden tiene una razón fundamental para votar por él, no es Donald Trump, así de sencillo. ¿Qué tan familiarizado estoy con el tema de la dictadura en Nicaragua y creo que es posible una salida democrática? Estuve muy cerca de los sandinistas cuando vivían en México, cuando todos estaban alojados en México y por alguna causa el régimen de Salinas les daba dinero y casas y coches y permiso de andar armados por la Ciudad de México. Y a los comandantes los conocí. Y me peleé con los comandantes alguna vez preguntándoles por qué mataban soldaditos en vez de tomar el poder. Porque a los soldaditos a los que mataban en la guerrilla en Nicaragua, pues eran gente pobre que había entrado al ejército para que no la mataran creyendo que se iban a volver sandinistas. Entonces, resultaba un poco brutal que la revolución se estuviera haciendo matando a los soldaditos que mandaban, porque Somoza no iba a dispararle al ejército sandinista de liberación nacional, sino que mandaba a los chicos pobres que se habían enrolado de soldados. Bueno, cuando después de la piñata sandinista fue cuando perdieron las elecciones con Violeta Chamorro y se escrituraron todas las riquezas que habían tenido los ricos somocistas, se las pusieron a su nombre los gloriosos revolucionarios sandinistas, hijos de puta. Perdón por lo de hijos. Además, su madre no tiene culpa, sabemos que hijo de puta se refiere a la persona y no a su santa madre. Cuando la piñata demostraron quiénes eran unos infelices, corruptos, que lo único que les interesaba era el poder. Cuando yo conocí a uno de ellos en Cuba años después, y lo he contado en alguna entrada de mi blog, precisamente en la entrada del blog sobre la vez que cené con Fidel Castro, si hubiera yo sabido que había escrito un libro a favor de Salinas diciendo que era el mejor presidente del mundo, le suelto un manazo allí mismo en la explanada de este edificio cubano, el fundamental, hombre, donde está la sede de gobierno, el Consejo de Ministros. Me parece lamentable. Daniel Ortega es una basura de persona, es un dictador común y corriente, es igual o peor que Anastasio Somoza, y yo no sé si haya una salida democrática, pero deseo de todo corazón, con toda mi alma, que pueda haber una salida democrática, porque mira que de quienes traen el santo de espaldas, los nicaragüenses han pagado muchísimo, muchísimo. Una dictadura tras otra, una bestia tras otra, un imbécil tras otro, y en este momento en lo que se ha convertido Daniel Ortega es lo más despreciable que uno puede imaginarse. Los líderes megalómanos que encantan que les adulen, pues que eso es una de las razones de ser un líder megalómano. Un líder megalómano es aquel que encuentra su satisfacción en el elogio de otras personas, que a mí me parece lo más triste del mundo. ¿Me gusta la obra de Ayn Rand? No. Ayn Rand es una sociópata peligrosa, lo he dicho en muchísimas ocasiones, una persona enferma cuyo odio a la Unión Soviética la llevó a una posición de un extremismo tan ridículo y tan poco sostenible que resulta vergonzosa. Voy a suspender un segundo estos comentarios porque tengo cosas también de el correo electrónico que no es bueno que los deje fuera. ¿Conoces el canal de Migala? Me preguntaba Diego Arredondo. No lo conocía, le eché un ojo. Está bien. ¿Qué tanto nos debemos de preocupar de pasar del imperio norteamericano al imperio chino autoritario? Es que el imperio estadounidense, el imperio norteamericano es fundamentalmente un imperio económico. China no creo que se conforme con la dominación económica. Ese es el problema. Es decir, China carece de concepto de libertad. Estados Unidos maneja y juega con el concepto de libertad y le ha negado la libertad a muchos pueblos en muchos momentos determinados, etcétera. Sí, todo eso es cierto, pero también es un Estado que reconoce la libertad, es un sistema que reconoce la libertad y por lo tanto de ahí te puedes agarrar para empujar. En China no existe tal concepto. En China no se admite siquiera tal concepto. Me dice Sesgos Carlos,
Cuando uno de los aviones de los pseudoconocimientos aseveran que el coronavirus es un mito, trato de explicar que lo que se quiere decir es que es una leyenda. ¿Qué opinas al respecto? Tienes razón, pero es un debate semántico poco relevante, ¿no? Decir que es un mito, que es una leyenda, o que es un bulo, o que es un fraude, o que es un cuento, o que es un embuste, pues para efectos semánticos significa exactamente lo mismo. Enrique Martínez, esta me interesó, esta pregunta. ¿Qué opina del fenómeno del peronismo en Argentina? Viéndolo desde fuera de nuestro país, ¿lo considera una opción favorable, solo un obstáculo para lo que podría ser una justa socialdemocracia? ¿Qué relación tiene Podemos con el peronismo kirchnerista? A ver, el peronismo es algo que nadie sabe explicar. Yo he tenido amigos peronistas argentinos, gente de la guerrilla montonera, de la guerrilla peronista, que no te pueden explicar qué rayos es el peronismo. El peronismo fue populismo que tenía ciertos rasgos socialdemócratas, pero al mismo tiempo fue un autoritarismo, un populismo autoritario que acabó protegiendo a los nazis. En fin, es una bigarrada colección de todo lo que se le iba ocurriendo al general Perón. El peronismo de los kirchneristas y el peronismo de Podemos es el peronismo pasado por el populismo de Laclau. Es decir, Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe han tratado de desarrollar una teoría según la cual el populismo peronista se puede convertir en una especie de camino para el establecimiento del marxismo por una vía distinta de la revolución. Y es la vía de la polarización de una sociedad mediante los argumentos o los esquemas o los trucos del populismo, de la demagogia, de la construcción de una polarización en una sociedad. Me traté de leer a Laclau, por eso más o menos tengo idea, luego me leí a Íñigo Errejón, creo que peor. Y al polarizar una sociedad se establece la posibilidad de que de romper las hegemonías anteriores, según las teorías de Gramsci, y crear una nueva hegemonía popular, que establecerá un régimen de tipo marxista, más o menos. Entonces, el peronismo de Juan Domingo Perón y el peronismo de los Kirchner o de Podemos, y que de alguna forma es el peronismo de Evo Morales, de Correa y de Chávez, no tienen relación real. El uno era una serie de ocurrencias de una persona, de un caudillo, y el otro es una elaboración teórica a partir de eso que pretende lograr una serie de cosas, pero sobre todo a partir de la polarización, que es la principal razón por la que los detesto. ¿Son sectores radicales los que consiguen los cambios sociales? Me pregunta Edgar Kashmir. No lo sé. Es que radical pues es una definición poco clara, ¿no? ¿Quién es radical? Hoy mandé yo pensando en tu comentario, hoy mandaba yo un tuit que decía, a veces lo más radical es ser crítico de los radicales. O sea, si el radicalismo es la anarquía de la destrucción total de todo, pues no, eso no logra un cambio social. Si el radicalismo es parar de cabeza a la sociedad con lógica y razón, pues sí. Entonces, como radical no tiene una definición precisa, no lo sé. ¿Qué pienso de la teoría de la síntesis abiótica de Alexander Oparin? Es una más. A Oparin, bueno, no lo conocí, pero a Oparin lo vi dando una charla en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, o toda la Facultad de Biología. Yo venía de Psicología, pero quería ver a Oparin, pero toda la Facultad de Biología estaba pendiente de que venía el gran maestro Oparin a dar una conferencia. ¿Cómo visualizo el futuro de la humanidad? No sé, no tengo bola de cristal, ni me interesa. Me interesa construir el mejor futuro posible, sí, pero ¿cómo lo visualizo yo? No lo visualizo mucho. Jeremías Ariel Gustavo Rodríguez Bazán, ¿para ti el valor es objetivo o subjetivo? ¿El valor de qué? El valor de un sándwich de jamón cuando tengo hambre es totalmente objetivo. El valor de la tocata y fuga en re menor de Bach es totalmente subjetivo y probablemente en algún momento sea mayor que el del sándwich de jamón. ¿Has formado y piensas formar un partido político? Ni loco. ¿Cómo crees? No, sería lo peor que le podría pasar a la humanidad. Por otro lado, nunca he pertenecido a un partido político, salvo de aquí en España. Que me metí al Partido Socialista Obrero Español básicamente por oponerme al Partido Popular, porque el franquismo y el franquismo que siguen manteniendo me parece algo contra lo que hay que combatir a como del lugar, pero ni siquiera en México no pertenecía al PRD, y entre otras cosas no pertenecía al PRD porque no convenía que yo, siendo periodista, fuera partidista. Alguna vez en la radio en México me acusaron,
Yo leía todo lo que me mandaban en la radio. Ustedes del PRD, decía yo, mire, no. Las listas de los afiliados al Partido de la Revolución Democrática son públicas y están en su oficina en la calle de Monterrey. Vaya usted y consúltelas. Si encuentra mi nombre, me comprometo a dejar este programa de radio, y si no encuentro mi nombre, usted se compromete a venirme a ofrecer una disculpa públicamente. La persona, por supuesto, nunca fue, pero yo lo decía con la tranquilidad de que yo nunca fui miembro del PRD. Entonces, no, pobre de aquel que siga un partido político que me imagine yo. Suficiente es con que me adhiera yo, en general, lo más importante, a los principios del Internacional Socialista y la socialdemocracia, que pueden ustedes consultar en su página web. Elena Muñoz, ¿qué opinas de Pedro Sánchez? Ya lo dije. De Pablo Iglesias, es un sujeto absolutamente despreciable, precisamente porque lo suyo es el manejo del populismo, la confrontación, la polarización para alcanzar el poder. Pero cuando tienes un país roto, una nación rota y enfrentada, cicatrizar es enormemente difícil, y más en una España que sigue peleando la guerra civil, que no hay conversación en la que no salga la guerra civil y no salgan los que están a favor del bando franquista y los que estaban a favor del bando republicano. ¿Cómo es posible que en un país que no ha cerrado una herida abierta en 1936 y mantenida, esto es cierto, durante una dictadura hasta 1978, que haya una constitución, pero que de 78 acá no se haya podido resolver esa cicatriz? ¿Cómo vienes a abrir nuevas heridas, irresponsable, payaso? Eso sin contar, por supuesto, con que su entrada al posmodernismo por la vía de los woke y de las creencias en la teoría crítica empeoran las cosas de manera enorme. ¿Qué pienso de Pablo Casado? Es un pobre diablo. Pablo Casado es un pobre diablo que le está haciendo más daño a su partido. Yo estoy encantado, por supuesto, que Pablo Casado lidere el PP, porque Soraya me hubiera dado mucho miedo, porque me hubiera dado mucho más miedo... Dios mío, que fue presidenta del Congreso, una mujer rubia que fue presidenta del Congreso y que hizo una labor excelente. Pero afortunadamente es un pobre diablo que no tiene idea, que además tengo la impresión de que se está dejando llevar por alguien que tiene un problema con el PSOE personal. Y entonces se está dejando llevar a terrenos de la comunicación política que resultan enormemente graves. Perdón, parece que hay ruidos allá. Íñigo Ramos, ¿cree que España debe reconocer a Kosovo como Estado independiente? No estoy seguro, no tengo muchos datos para eso. Bueno, voy a tratar de ir rápido a algunas de las preguntas que quedan. ¿Qué películas mexicanas? Susan Calvin, no Susan. ¿Susan Calvin es la de Asimov o Susan Calvin es la de Calvin and Hobbes? Cuidado. Susan, ya no me acuerdo, no sé. Me dicen, ¿qué películas mexicanas recomienda? Me gustó Amores Perros, me gustó mucho Roma, me gustaban mucho las de Joaquín Pardavé. Las de la época de oro del cine mexicano siempre me parecieron horrorosas, ñoñas, artificiales, con una visión comercial de lo más pobre, faltas de creatividad cinematográfica, salvo cuando, por supuesto, estaba al frente de la cinematografía el gran cinematógrafo mexicano, cuyo nombre acabo de olvidar para quedar mal con todo el mundo. Ya hablé de la vacuna rusa. El nuevo tráiler de Dune lo acabo de ver ayer y sí me llama mucho la atención, pero me da mucho miedo. Además, yo nunca fui fan de Dune. Nunca fui fan de Dune porque, no sé, me aburrió la novela. Me leí 3 o 4 de ellas y me leí 3 o 4 novelas, nunca fui muy fan. La película me pareció bastante mala, la original. Esta, por lo menos, parece que cinematográficamente es impresionante, habrá que verlo. ¿Qué opina del filósofo español Gustavo Bueno? Lo que opina de todos los filósofos profesionales, no le hagan mucho caso. Cine de Lars von Trier, no lo he visto. ¿Por qué no colabora más seguido? Porque nadie me invita a colaborar. Yo soy aquí el que menos, a ver, esto no es un negocio, no es una empresa como esa otra empresa que tiene 7 u 8 youtubers que están asociados para tener millones de visualizaciones. Soy un pobre diablo que tiene su canalito aquí, lo paso muy bien. No colaboro, entrevisto gente que me parece interesante. De Trump y la COVID ya dije. Hablo del Rudolf Steiner y del tema de la educación Waldorf. ¿Alguna opinión del método de educación Montessori? El método de educación Montessori fue un intento de María Montessori por
mejorar las condiciones de la educación. Yo creo que en general tienen muy buenas ideas, pero no tienen un fundamento místico como lo tuvo, como lo tiene la educación Waldorf. Un video sobre el punk o el glam metal, ni loco, ni del punk ni del glam metal. Me gusta el rock punk, pero no demasiado. Les puedo hacer uno de folk punk, les puedo hacer uno de folk, de rock de raíces, eso sí lo puedo hacer. Y de glam metal, ¿no? De rock progresivo, hagamos uno. Alguien me preguntó por ahí, ya no sé ya no, tampoco lo voy a buscar, pero alguien me preguntó del rock progresivo quién me gusta. Bueno, me gusta Rush, me gustaba Electric Light Orchestra, me gustaba Emerson Lake and Palmer. Me gustó muchísimo cuando Deep Purple hizo ese concierto para grupo y orquesta, que no sé por qué no ha trascendido más de lo que ha trascendido. Me gustaba Pink Floyd, por supuesto, y algunas cosas de rock progresivo más bien desconocidas. Gracias. ¿Qué opina de Visual Politics? He visto dos y no me emocionan mucho. Creo que hay un estilo que yo entiendo que llega a la gente, pero que a mí me repele. Amigos, estamos aquí reunidos porque vamos a ver por qué Hitler mató a tanta gente. Joder, mira, lo puedo hacer, soy actor, pero no es mi estilo. Sé que tiene y sé que llega a un público al que tiene que llegar, es su público. Lo respeto muchísimo, no me lo tomen como una burla, ni mucho menos. Pero no. ¿Quiénes son los ilustrados de la camiseta? No sé quiénes son los ilustrados de la camiseta, ni idea. ¿Qué opino de Alfredo Jalife? Es un personaje absolutamente despreciable, un racista, un nazi y un acomodaticio que se ha acomodado donde le ha venido siempre bien y que, por cierto, por lo demás, parece que ha sacado bastantes millones de México a sus cuentas. Tengo a mi hermano pequeño al lado y dice que quiere que sea su abuelo, jeje, yo también. Tengo dos nietas. Una de cumple un año y la otra tiene 3 meses. Entonces, ¿qué opina de Richard Dawkins? Opino que es uno de los tipos más valientes que hay. No solo todo lo que ha hecho es maravilloso, su claridad de pensamiento es importante, su forma de explicar la biología es importante, pero sobre todo, Dawkins nunca da un paso atrás. Cuando él dice que la libertad de expresión debe ser fundamental y que todo debe debatirse y todo debe debatirse libremente y sin presionarse, ha molestado a tanta gente que me parece fundamental. Hay gente que se dedica a escudriñar lo que dice Richard Dawkins para encontrar alguna señal que le permita decir que es un sexista, que es un racista, que es un tipo de la ultraderecha. Y eso lo único que me indica es que va por muy buen camino. Ojalá hubiera más gente como Richard Dawkins y no estuvieran tratando de quedar bien con todo el mundo. El ateísmo está creciendo cada vez más en el mundo, no lo sé. ¿Por qué? Porque las religiones son bobas, básicamente. ¿Qué libro de Oliver Sacks recomienda? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No sé cómo se tradujo. Vamos a seguir. A ver, no voy a hacer votación. Llevamos hora y 25. Vamos a llegar a hora y 3/4 y corto. ¿Vale? Bueno, ¿qué opinión tiene del escritor Eduardo del Río Ríos? Me conocí a Ríos poco, muy poquito. Y fue muy importante en mi formación y luego tuve mucho que recriminarle, ¿no? Porque él había hablado cosas de Cuba que cuando llegas a Cuba dices, no era cierto. Y hablaba de cosas de la Unión Soviética, no era cierto, era antiestadounidense de una manera tal que casi cuando la gente veía a un estadounidense, si leía Ríos, se alejaba, no lo fuera a contagiar. Y luego resultó que no, que estadounidenses pues también eran, no sé, Chuck Berry o no sé, Ernest Hemingway. Pero es un producto de su tiempo. Pero una cosa que tuvo Ríos y que no tienen muchos izquierdistas hoy en México, que supo recapacitar en cierta medida. No en las maguferías, en todas sus ideas raras sobre la medicina y sobre lo paranormal y tal, no. Pero en cuanto a la Cuba y a las creencias políticas que sostuvo como marxista, recapacitó, y eso es muy valioso, eso es enormemente valioso. ¿Por qué la izquierda siempre está tan dividida? Pues no sé, es nuestra maldición. La derecha se une con objetivos concretos, aunque tengan desacuerdos profundos. La izquierda se pone en desacuerdo por una coma en un manifiesto. Es una cosa increíble, ¿no? Nunca lo he logrado entender. ¿Qué opina de la cultura de las armas en América y del derecho a llevar armas? Son dos cosas distintas.
Canadá tiene derecho a llevar armas y no tiene la cultura de las armas de Estados Unidos y por lo tanto no tiene los asesinatos de Estados Unidos. Creo que de todos modos no debería haber un derecho a las armas porque el Estado debe tener el monopolio de la violencia legítima y no debe tenerlo la gente común y corriente. Hasta para defender tu casa te lo paso, que es como en México se maneja, pero portar armas en la calle, cualquier día que te enojas y pierdes el control, puedes sacarla, es totalmente absurdo. Militaste en el PRD, ya dije que no. Opinión sobre los 68 mexicanos, para la otra lo dejamos, ¿vale? Porque es muy largo. Opinión del STLN, también es muy larga. Quedamos pendientes. Apúntenmelo, mándenme un correo. Ya saben, esto voy a ponerlo aquí. Aquí, me mandan a RVDSQS un correo y me dicen que tengo pendiente el 68 y el STLN, ¿vale? Muchas gracias a Víctor Gatell por sus 100 pesotes con los que está ayudando. ¿Algún día subirás un video sobre Cuba? Probablemente sí. ¿Qué opinan los locales centros comerciales que prohíben entrar a personas que lleven puesta la mascarilla con la bandera de España? Me parece absurdo, no creo que haya pasado. ¿Algún comentario sobre el libro del exabogado de Trump, Rage? Pues no, porque no es el exabogado de Trump, es Woodward, es uno de los periodistas de Watergate, es editor del Washington Post, si mal no recuerdo, editor asociado, y no lo he leído, apenas leí la crítica del New York Times, que por cierto no les gustó nada. Mauricio, ¿usted sabe qué es la disidencia controlada? Regresamos a los antivacunas. Sí, señor. La disidencia controlada es una parte de los mitos de los conspiranoicos, según los cuales son conspiranoicos que son manejados por el poder para manejar a los conspiranoicos de verdad. A eso le llaman disidencia controlada. Es como es la idea de que hay infiltrados en el maravilloso movimiento conspiranoico. Por ejemplo, yo estuve de infiltrado en los canales de Telegram de los antimascarillas para hacer el artículo del domingo pasado, pero que esos adquieren posiciones de liderazgo para desactivar a los auténticos líderes, porque cada dueño de un grupúsculo así de 4 locos en el mundo de las conspiranoias siente que él es el verdadero líder de todos o debe ser el verdadero líder de todos los conspiranoicos, y todos los demás son disidencia controlada. Eso es una forma de ejercer dentro del mundillo de la conspiranoia la paranoia que caracteriza a la conspiranoia. ¿Considera que el siguiente paso en la democracia depende más de la tecnología o inteligencia artificial que de la razón humana? No. La inteligencia artificial no existe, no, lo que hay son algoritmos, pero el paso de una democracia siempre ha dependido de los seres humanos, los avances siempre han dependido de los seres humanos, las máquinas no han hecho nada sin los seres humanos, y planteárselo, y estas creencias absurdas que han expresado Elon Musk y otras, son absolutamente de ciencia ficción y probablemente hijas del consumo excesivo de ciertas sustancias psicotrópicas que pueden ser muy divertidas, pero que no te facultan para analizar la realidad con suficiente serenidad y acudiendo a los datos y los hechos. Me salto cosas. Agustín Laje hizo contra el feminismo, pues es que si no, no queda bien. Él para estar bien en la derecha tiene que estar en contra de todo lo que sea bueno, todo lo que sea razonable. Cristianismo evangélico no lo conozco. Para los marxistas el valor de un bien es objetivo, fruto del trabajo, y los liberales que es fruto de valoraciones subjetivas. Ya, pues que yo no soy ni marxista ni liberal. Entonces no entro en esas teorías que finalmente viven en el mundo de la teoría. Los libros más importantes en su formación, millones de ellos, pero te voy a mencionar 3 que son los que más he regalado a lo largo de mi vida. La antología de Bertrand Russell, que hizo la editorial Siglo XXI en México. Los Rubaiyats de Omar Khayyam, que me parece un pensador racionalista brutal de la Persia del siglo XII, y Soy leyenda, la novela de Richard Matheson, que me parece de lo más maravilloso que ha habido jamás, y la sigo regalando. Concierto de Juan Gabriel, qué bien que diera todos los conciertos en Bellas Artes. A mí no me gustaba mucho, pero Steven Wilson López no los conozco. ¿Cómo se puede parar el flujo de corriente de fake news contra el feminismo que se está divulgando por todos lados? Asumiendo una posición racional. Vean mi vídeo sobre feminismos, porque allí explico más o menos por qué a mí me hablan mucho de feminismo, a ver si asumo una posición radical para poderme atacar.
porque hay gente en los extremos que evidentemente hace muy fácil atacar cualquier movimiento, el feminismo, el Black Lives Matter, el que sea, todo movimiento tiene extremistas que es muy fácil atacarlos. Entonces, lo que hay siempre que difundir es que no son mayoritarios ni representativos y que los intereses y representación del feminismo son otros. El movimiento feminista en México debería aceptar a los hombres y materializarse como partido político. Aceptar a los hombres, sí. La onda de teoría crítica de no aceptar a los hombres me parece absurda, no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo que la libertad de los esclavos solo la deban lograr los esclavos, sino quienes solidariamente están fuera de la esclavitud, como no creo que solamente las mujeres iraníes deban luchar contra la opresión de la teocracia sanguinaria iraní, sino que necesitan la solidaridad de todas las personas buenas de este mundo. Hacerse un partido político, no. Los partidos políticos de una sola reivindicación no son partidos políticos. Si me graba, me da igual. ¿Nos compartirías una autobiografía? Algún día, sí, pero la dejamos para mí para el otro, ¿sale? ¿Habrá una tercera guerra mundial? Es difícil. Es difícil porque por los intereses comerciales que hacen que sea más negocio no tener una guerra. ¿Qué fue lo que hizo la Unión Europea? La guerra en Europa es inviable ahora porque la imbricación comercial, económica y social es tal que lo hace más inviable. Los ilustrados de la camiseta del merchandising, ya sé, a ver, uno de ellos sé que es Tom Paine, y no me acuerdo quiénes son los otros dos, tendría que buscarlo, no me acuerdo quiénes puse de ilustrados. ¿Se podría organizar un debate con un youtuber de ultraderecha con un tipito enojado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué opino de Michio Kaku? Era un gran divulgador. Michio Kaku fue un gran divulgador, luego se volvió loco y por los reflectores dice lo que sea. Las declaraciones que hizo cuando el desastre de Fukushima son vergonzosas y deberían bastar para que no se le volviera a invitar a ninguna televisión, porque promovió el pánico, promovió el horror y mintió abiertamente. Que la humanidad logre colonizar Marte, seguro. Antes que termine el siglo, no lo sé. Si se presenta así, le voto sí, por supuesto. ¿Qué opinas que una divulgadora científica proponga una entrevista entre ella y X Jiménez? Ansia de protagonismo, no lo sé. He dicho, le voy a decir lo mismo, y sí es la gata de Schrödinger, que la conozco. Le voy a decir lo mismo que le dije a Mulet cuando lo invitó Iker Jiménez, y que le he dicho a todos los científicos que conozco que han sido invitados por Iker Jiménez, no vayas. Te va a llevar a su terreno, va a sacar raja política, va a sacar credibilidad que no merece, y es como si un físico de verdad se fuera a discutir con alguien que hace máquinas de movimiento perpetuo en situación de iguales. No estoy de acuerdo, pero que haga lo que quiera, por supuesto. ¿Qué sindicatos preferibles? Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT. Yo me quedaría entre Comisiones Obreras y UGT. Obviamente el sindicato con el que yo estoy trabajando en la cuestión de YouTube es UGT, entre otras cosas, obviamente por mi adscripción al PSOE. ¿Qué crees sobre el movimiento kurdo en Medio Oriente? Esa es para 5 días de explicación. El movimiento kurdo es de lo más complejo que hay, ha tenido las lealtades más diversas. Entonces, no. Soy la divulgadora de Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, sí. Emanuel Danán, no lo conozco. Un libro que me gustaría leer, pues no sé. No sé. Un libro que me gustaría leer, pues no lo sé. Es una excelente pregunta, porque me hace pensar rápidamente. ¿No? Hay un libro que me gustaría leer que nadie ha escrito, y se lo comenté a Gisbert Hives, que es el autor de Aníbal, y es un libro que se me ocurrió precisamente a partir de la lectura de Aníbal, que fue la que me hizo interesantes las guerras púnicas, que en la escuela son aburridísimas, y que son súper importantes. Nosotros hablamos español debido a que Roma ganó las guerras púnicas, si no hablaríamos un idioma proveniente del cartaginés. Le decía yo a Gisbert, escríbete un libro en el que los cartagineses ganan la tercera guerra púnica. Y Aníbal toma Roma. En vez de quedarse a las puertas de Roma, Aníbal ante Portas, que se utilizaba demagógicamente en el Senado romano, que Aníbal toma Roma. Y entonces, ¿cómo se hubiera desarrollado el mundo? Es un poco el sonido del trueno de Ray Bradbury, pero a lo bestia. En vez de pisar una mariposa, destrozas la base de la cultura occidental europea, que fue Roma, y la sustituyes por la cultura cartaginesa tal como era. ¿Qué hubiera pasado? Me dice que es interesantísimo y no lo voy a escribir, le digo yo tampoco.
Eso es lo malo. ¿Qué opina de Francisco Neto? No sé quién es. Con un video sobre las paparruchadas de Jaime Maussan. Jaime Maussan es ya muy irrelevante. Si hago un video le voy a dar una importancia que no tiene. La tenía cuando lo pusimos verde en los años 90, cuando hablábamos con Nino Canún y eso, pero ahora no. ¿Qué opina de David Lynch? Pues no soy muy fan de su cine, pero me interesa. ¿Qué opina de la Rotterdam International? Tampoco la conozco muy bien. ¿Cuál es su mirada sobre el manejo de la pandemia de COVID en México? Una absoluta dejación de responsabilidades y de funciones por parte del gobierno, que ha dejado que las cosas funcionen, sigan y pasen sin hacer absolutamente nada, y eso junto con lo de los niños con cáncer lo considero un delito de lesa humanidad. La Nano Milla Feminista es un programa de radio que le aproveche. Y Onet es un abogado que ha sido polémico por su opinión contra el feminismo. No les hagan caso, no pregunten sobre ellos, no les den importancia, es escoria. Pero al estarlo sacando constantemente, le atraen a que la gente vaya a ver quiénes son y luego se vayan creyendo que valen la pena. Por favor. Este vídeo quedará grabado. Sí, este vídeo quedará grabado. ¿Con qué parte de la izquierda estamos de acuerdo? Yo creo que con la marxista en todas sus advocaciones, porque es una filosofía errada, punto, demostrablemente equivocada. Y fíjense, se acabaron los comentarios que tenía yo aquí de los correos electrónicos. ¿Qué opina de la privación de las libertades en las cuarentenas? Lo mismo que opino de la privación de las libertades en los semáforos. Sirven para salvar vidas, no son por molestarte. La libertad no es un absoluto. El individuo no tiene una libertad absoluta precisamente porque vive en sociedad, como lo decía yo antes respecto del ser humano como animal social. No eres absolutamente libre de construir casas que se caigan y aplasten a los habitantes. No eres absolutamente libre de quemar un edificio y matar a la gente que está en su entorno. No eres absolutamente libre de vender veneno diciendo que son alimentos y no eres absolutamente libre de no proteger a los demás de un posible contagio, no de protegerte a ti, de proteger a los demás. No tienes derecho a matar a otros. En España aún cuesta usar palabras como dictadura o dictador, ¿no lo cree usted? No, el problema es que se usan demasiado todavía. Opinión de la política colombiana, tengo muy poca información al respecto. ¿Cree que Putin mete la mano para rescatar a Alexander? ¿Quién es Alexander? Ese sí no lo tengo claro. Y voy a cerrar con esta ya. Dos porque la otra me gustó. Su opinión acerca de las medidas prohibitivas a la venta de alimentos chatarra a los menores de edad en México. Es estúpida. Mira, el problema que tiene México no es la venta de alimentos chatarra, porque la venta de alimentos chatarra se da en todo el mundo. El problema que tiene México es la falta de educación nutricional que tiene y la falta de acceso a alimentos de buena calidad para toda la ciudadanía. La falta de acceso al agua potable, como mencionaba un amigo mío el otro día en Facebook, es una de las razones por las que la gente bebe refrescos en los lugares más recónditos del país. Yo alguna vez estuve en el fondo de Marqués de Comillas, en la selva chapaneca de verdad, donde no llegaba más que el camión de la Coca-Cola. El camión de la Coca-Cola sí llegaba a aquellos pueblos en Marqués de Comillas. Pero no hay agua potable. O bebes Coca-Cola o te arriesgas a todo tipo de infecciones intestinales. Son medidas de relumbrón que obvian lo importante. Lo importante es que no hay educación, lo importante es que no hay alimentación suficiente, lo importante es que no hay alimentación de calidad y lo importante es que no hay educación sobre la alimentación de calidad y los daños que provoca el consumo excesivo de alimentos chatarra, que por otro lado son sabrosos y de cuando en cuando no están mal. Es la visión del autoritarista paternalista que cree que prohibiéndole al niño ver porno va a conseguir que el niño no vea porno. Vas a provocar un mercado negro en 2 segundos. Los chicos de 16 años que ya pueden comprar cosas las van a ir a comprar y se las van a vender a los más pequeños al doble de precio. Nadie pensó en eso. Tropa de imbéciles. Es decir, son soluciones que quedan muy bien en la mañanera, que quedan muy bien en los titulares, pero que no solucionan nada. No abordan los problemas reales, generan problemas nuevos y no solucionan nada. Así que, algunas palabras en memoria del creador de Scooby-Doo. Y ya todo lo demás queda para la otra. Scooby-Doo fue uno de los grandes logros. Mira, fue el escritor de Scooby-Doo. El escritor, el dibujante fue Iwamoto, si mal no recuerdo. Pero Scooby-Doo es el gran promotor del pensamiento crítico.
se enfrenta a cosas paranormales constantemente, a monstruos, a fantasmas, a brujas, y al final resulta que era el puto mayordomo, siempre. Los 4 chavales, ¿eran 4 chavales? Sí, los 4 chavales y el perro son los grandes del pensamiento crítico que deberíamos estar promoviendo, sobre todo a Velma Dinkley, que por cierto me llama muchísimo la atención que en el mundillo de los cómics el símbolo sexual es Velma Dinkley, no la otra niña que no me acuerdo cómo se llama, la rubia. Sí, era rubia o era sí, ni me acuerdo. Pero Velma Dinkley es un símbolo sexual en el mundo del cómic, cual es alucinante. Ojalá y enseñemos mucho Scooby-Doo a nuestros hijos. Enseñarles que siempre detrás de la máscara del monstruo, detrás de la máscara de la bruja, detrás de la máscara del espíritu, está, sin duda alguna, un ser humano generalmente llevándose dinero al bolsillo o admiración o sexo, porque son las 3 cosas que quieren generalmente estas personas, dinero, sexo o admiración. Dicho lo cual, termino, finalizo. Las demás preguntas, apúntenmelas en un correo para ervdcqs@gmail.com y en un mes o quizás menos de un mes estamos por aquí. Nuevamente hacemos otro streaming, la hemos pasado bien. Como no estoy viendo cuánta gente hay en YouTube, luego lo voy a ver, pero yo estoy viendo StreamYard, que es esto que está aquí, esto que está aquí, por cierto, y que voy a necesitar comprar $240 para poderlo comprar todo el año. Díganme cuántas personas participaron en el streaming, porque eso nos ayudará a ver si seguimos haciéndolos, los hacemos más largos, los hacemos más cortos, o qué. En todo caso, llegamos a 1 hora 45, yo no doy para más, ustedes creo que tampoco dan para más, habrá ya muchas excepciones. Nos vemos para la próxima, pórtense lo mejor que puedan, y si no pueden portarse bien, pues pórtense lo peor que puedan. Muchas gracias a todos los que vieron, preguntaron, hablaron, y a todos los que no están de acuerdo conmigo, también muchas gracias. Hasta la otra.